Mi nombre es Diego Cantú Lozano y estamos aquí con el doctor Guillermo Santiago Arriaga, que nos estará acompañando para abordar un tema acerca del derecho laboral que tiene que ver con la ética y la cultura de legalidad de esta. El tema es la discriminación laboral. Buenos días, doctor. Buenos días, Diego. Brevemente nos podría contar algo acerca de usted y de su trabajo. Muy bien, pues en la profesión académica pues tengo una licenciatura en Filosofía y Humanidades, una maestría en Ciencias Políticas y un doctorado en Derecho Constitucional y Gobernabilidad. En el ámbito laboral ejerzo profesionalmente como profesor en el nivel medio superior en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y además de mi papel como profesor también tengo una responsabilidad administrativa frente al Departamento de Recursos Humanos aquí de la misma dependencia donde yo estoy trabajando. Entonces pues justamente este tema que me invitas a platicar contigo acerca de esto, pues me viene muy apropiado al tema. Perfecto. ¿Le parece si pasamos a las preguntas? Claro que sí. Ok, la primera sería, ¿cómo definiría usted la discriminación laboral desde una perspectiva legal y ética? Muy bien. Lo legal y lo ético van de la mano generalmente, no siempre, pero en este caso sí. La discriminación laboral tiene que ver con la segregación o la separación o la diferenciación de una persona con base en prejuicios. Con base en los prejuicios de religión, de ideología política, de preferencias de género sexual o de algún otro tipo de condición que no tenga que ver con una competencia profesional de conocimientos o de habilidades de habilidades que las personas tengan dentro de un ámbito laboral. Todas las personas, recordemos que la discriminación surge a partir del no respeto del principio de igualdad que todos nosotros tenemos. ¿Qué significa esto? Que todos nosotros tenemos el mismo valor ante la ley y ante todos nosotros. Somos personas igualmente valiosas. Entonces, que estas diferencias que nosotros podemos tener en pensamiento, en acción o en palabras, pues no deben de ser una separación, no deben de ser puntos claves para poder hacer una diferenciación en materia laboral. En la cuestión, generalmente la ética, cuando ya la ética sería primero, después la cuestión legal. No siempre las leyes son éticas, pero la ética tratará siempre al menos de buscar justamente que esto se vuelva que las costumbres, que la moral se convierta en una ley. ¿Para qué? Pues para poder organizar la sociedad, para poder organizar las instituciones, para organizar el espacio público. Entonces, en la cuestión de la discriminación laboral, pues es con respecto a hacer una diferenciación, no por competencia, no por cualidades, sino por preferencias basadas en prejuicios. La segunda pregunta sería, desde su perspectiva, ¿cuáles son las formas más comunes que ha observado de alguna discriminación laboral? Creo que, bueno, a nivel general, en el ámbito social de aquí de Nuevo León, por lo menos, nuestro estado pues, es una sociedad muy clasista. Nuestro estado tiene características, el nivel socioeconómico influye mucho. Entonces yo creo que por esa parte Nuevo León, más que una discriminación, no nada más en el ámbito laboral, sino en el ámbito general, más que una discriminación por cuestión de identidad o de género o de origen, de grupo étnico, tiene que ver más con una cuestión de clase social, con una cuestión económica, con una cuestión de ingresos, que hace una diferenciación entre si estudias en una escuela pública, si estudias en una escuela privada, si estudias en una escuela nacional o estudias en el extranjero. Entonces puede surgir más, no nada más, como repito, en el ámbito laboral, sino puede surgir en todos los demás ámbitos. Entonces, porque bueno, pues finalmente cuando llegas a una entrevista de trabajo de frente, consideramos y creemos dentro de los prejuicios, sobre todo las que tiene que ver con los prejuicios, pensamos que una persona que estudió fuera del estado del país, pues puede tener mejores competencias que lo que estudió aquí, cuando en realidad dentro de nuestro mismo estado hay universidades y hay escuelas de muy alta calidad y sobre todo pues que desarrollen en los estudiantes competencias muy altas y pues justamente también algunos salen del país para poder competir en otros ámbitos y son igualmente valorados que de allá. Entonces, creo que nuestro estado, hablando en general, creo que nuestro estado de Nuevo León es una cuestión más económica, una cuestión más de clases sociales. Perfecto. ¿De qué manera influye la cultura de legalidad en el cumplimiento de las normas contra la discriminación laboral? La pregunta, perdón, ¿cuál es?
¿De qué manera puede influir la cultura de la legalidad en el cumplimiento de las normas contra la discriminación laboral? Bueno, no, por supuesto, influye totalmente, porque la cultura de legalidad, ¿qué significa? O sea, la capacidad que tienen las personas para respetar, para hacer valer, para poder proteger los principios y leyes que rigen nuestro país, los principios y derechos que rigen nuestra sociedad. Entonces, los países con un alto desarrollo, de índice de desarrollo humano más alto, pues son países que tienen una gran cultura de legalidad, donde hay un respeto fuerte, estricto, personal, un nivel de conciencia sobre lo que significa eso. Desde los semáforos, desde cruzar hasta la calle, desde dónde depositar la basura. Y por lo tanto, la cultura de la legalidad, entender qué significa el principio de igualdad, el principio de igual valor de todas las personas, de todos los seres humanos, el reconocer en cada persona que tiene derechos, que tiene obligaciones, que tiene un valor, que hay que proteger, que hay que salvaguardar. Por supuesto que tendría un gran impacto en esto, en la discriminación. Si tuviéramos una cultura de legalidad, pues no habría una discriminación dentro de nuestra misma sociedad, y entonces, por lo tanto, pues estaríamos disfrutando de una sociedad y de oportunidades iguales para todos. No se trata, con esto la discriminación laboral no significa que vamos a contratar a otras personas, sino que todas las personas tengan igualdad de oportunidades para poder competir o para poder ser candidatos para ocupar diferentes plazas laborales en el sector público y en el sector privado. Y ya, que no podemos negarle a ninguna persona la oportunidad o la opción para poder pues, aplicar para alguna vacante en un puesto, justamente. Entonces tiene con base en los prejuicios. Por esa misma razón, la cultura de legalidad es sumamente esencial fomentar eso, porque no se trata solamente de que el Estado sea el que supervise, que el Estado sea el que regule, que el Estado sea el que castigue, que imponga y que exija, sino que la misma sociedad civil, la misma población en general, sea la que genere esa conciencia, transforme su modo de vida y que se vea reflejado en una sociedad que respete no nada más el principio de igualdad que defiende los derechos humanos, sino que defienda la libertad, la justicia, la igualdad, la dignidad de las personas. Entonces, tenemos justamente que llegar a ese punto donde todo ciudadano, desde que seamos pequeños, tengamos esa de hay que respetar la autoridad, hay que respetar las reglas, para poder llegar. Ese sería mi punto de vista. Okay. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se relaciona el respeto al Estado de Derecho con las condiciones laborales justas y administratorias? Pues totalmente. ¿Qué es el Estado de Derecho? Pues es la capacidad que tiene el gobierno, el Estado, justamente para hacer valer los derechos, sus principios constitucionales, la capacidad que tiene el Estado para, a través de articular, a través de instituciones. Entre más fortalecido tengamos un Estado de Derecho, instituciones más sólidas, que podamos salvaguardar con mayor prontitud, con mayor eficacia los derechos, pues definitivamente pues va a disminuir las discriminaciones laborales, y no solamente en el ámbito laboral, sino en general. Tener servidores públicos bien capacitados, bien formados, íntegros también, que hay un ejercicio limpio, transparente acerca de sus funciones. Y pues definitivamente pues son los que tienen que, ahora sí, ellos son los encargados de velar, pero también de sancionar. Y pues si tenemos un aparato estatal sólido, pues definitivamente pues disminuirá la discriminación no nada más, insisto, en la cuestión laboral, sino en todos los ámbitos. Okay. La siguiente pregunta sería, desde su perspectiva, ¿cuál es la importancia de la ética profesional con relación a este tema? Como mencionaba ahorita, tenemos el Estado y tenemos la sociedad civil, y cada uno de nosotros ya tenemos que tener esa ética basada en qué, puede ser basada vamos a ponerlo un ejemplo, basada en una ética normativista, basada en los principios del derecho. Entonces, todos obviamente tenemos, como mencionaba hace un momento, tenemos que llegar a que las personas tengan esa conciencia acerca de los principios y derechos que rigen nuestra actividad para poder ejercer acerca de esto. Los médicos, los abogados, los profesores, los ingenieros, cada uno de nosotros tenemos principios que debemos seguir en nuestro actuar, en nuestro desarrollo profesional. Entonces es muy muy importante que desarrollemos en cada persona
pues justamente no nada más una ética profesional, sino una ética que sea crítica, que sea reflexiva, que sea analítica y que permita a nosotros cuestionarnos acerca de lo que estamos realizando diariamente y bueno, ¿con qué propósito? Para que podamos nosotros ser agentes de cambio, agentes de paz, agentes de influencia en donde nosotros nos desarrollamos. Porque, vuelvo a insistir, la clave para poder tener la seguridad, la paz y la armonía que tanto necesita la sociedad, el 40-50% depende del Estado, pero la otra parte depende de la sociedad civil. Y si tenemos una sociedad civil que no tiene conciencia, que no sabe cuáles son los principios éticos que rigen su vida, si no saben cuáles son las reglas que conducen su accionar en su ámbito profesional, pues vamos a desequilibrar. Por eso es tan importante, o sea, promover una cultura de los derechos humanos en cada persona, porque esos pueden ser unos principios éticos profesionales indistintamente de la actividad que tú desarrolles, fortalecer un Estado de Derecho y en conjunto pues desarrollar una cultura de legalidad para que podamos justamente pues, disminuir la discriminación en todos los ámbitos, en todos los contextos que se desarrolla el ser humano, desde la escuela, desde la iglesia, desde el sector privado, en el comercio, en todas partes. Pero sí tenemos una tarea pues importante en esta parte, donde tenemos que fortalecer diferentes áreas de la vida social para poder disminuir la discriminación. Okay. ¿Considera que en México existe alguna protección efectiva contra la discriminación laboral? Formalmente nuestra constitución pues es una constitución completa, muy bien estudiada, muy bien desarrollada. Hay grandes juristas dentro de nuestro país a lo largo de la historia pues que han contribuido acerca de esto. Pero considero que por lo menos en la cuestión, en materia constitucional, en derecho laboral, pues tenemos grandes avances. Todavía en la cuestión salarial creo que todavía estamos ahí, una asignatura pendiente. ¿Cuál es la siguiente, el otra parte? Creo que no nos hace falta reformas laborales formales, sino nos hace falta consolidar el Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones públicas, los servidores públicos, tengan la capacidad suficiente, la eficacia para hacer valer lo que dice nuestra Constitución y los derechos laborales de las personas. Y no nada más en el ámbito laboral, sino en todas las áreas del derecho que nos desarrollamos. Creo que esa es la parte que necesitamos. Y por supuesto también generar esa conciencia de los individuos, de las personas, acerca de cuáles son sus derechos, pero también nuestras obligaciones. Porque no nada más hablamos de que yo tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, sino también a que estoy obligado a pagar mis impuestos, a cumplir con mi trabajo diligentemente, a ser puntual. Entonces, son diferentes áreas que tenemos que cubrir para esa parte. Pero en cuestión constitucional creo que es bien el cumplimiento, la observancia, las sanciones, y creo que es ahí donde tenemos una asignatura pendiente todavía en nuestro país. Ok. Ya por último, doctor, ¿qué propuestas considera que ayudarían a combatir la discriminación laboral en nuestro país? Generar una conciencia de los derechos humanos en todas las personas, desde lo más pequeño. Entender qué significa los derechos humanos, entender que somos personas que tenemos una dignidad, que somos iguales en valor, pero que también somos libres. Generando esa conciencia acerca de nuestros derechos y subrayo, y de nuestras obligaciones, podrá fortalecer una sociedad civil para que pueda desarrollarse con base a estos principios de justicia y de equidad y justicia y sobre todo humanistas dentro de la misma sociedad. Y la sociedad civil de ahí salen los servidores públicos, de ahí salen las personas que trabajan en instituciones públicas. Entonces creo que eso sería lo más importante, o sea, generar dentro de nosotros tener ese grado de conciencia, de reflexión y de análisis sobre lo que significan los derechos humanos de nuestras personas. Entender que tenemos derechos y creo que en esa otra parte nos falta entender también nuestras obligaciones y que eso permita que en todos los ámbitos, pues no haya, en todas las áreas que nosotros nos desarrollamos, pues se disminuya la discriminación con base a los prejuicios que hay, ¿sí? Porque no es correcto segregar a una persona o diferenciar a una persona su origen étnico, por su nacionalidad, entonces, por cualquier otro tipo de cuestión, o sea,
sino que tenemos que respetar a las personas y reconocer el justo valor que tiene cada persona como ser humano, y que es, todos valemos igual. Creo que en esta parte pues no hemos entendido que la igualdad no nada es el justo valor de todos, somos valiosos, pero pues también tenemos que entender que todos somos diferentes en operación, pero que no, eso no nos resta valor ni nos suma valor, sino todos valemos igual, pero somos diferentes en capacidades para poder hacer, para poder realizar, y eso es bueno, eso también es natural, eso también es parte de la vida. Qué triste sería que todos, además de que todos pudiéramos hacer lo mismo. No, aparte no sería lo más conveniente para la humanidad, sino somos iguales en valor, pero somos diferentes en capacidades. Pero esas diferencias en capacidades no nos restan ni nos suman, sino al contrario, esa diferencia es lo que nos ha permitido subsistir o llegar hasta este punto. Entonces, pues bueno, esas serían mis aportaciones. Diego, no sé si hay alguna otra pregunta. No, sería todo, profe. Muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento acerca de este tema. Muchas gracias. Diego. Ojalá te sirva la entrevista. Muchas gracias. Gracias.